Muy buenos días. Estamos aquí con dos mujeres maravillosas que para mí son de las 10 mujeres más importantes y que tienen más conocimiento en el registro público de la propiedad y en el catastro. Y en este mes de la mujer, la verdad es que me siento súper orgullosa de presentárselas. Ellas son Alejandra Céspedes y Sandy Escalona. La verdad es de que vamos a presentar muy brevemente a las dos para que ellas, como siempre, ustedes saben, se pongan sus estrellitas, nos platiquen cómo entraron a este tema y sobre todo cómo han logrado ser parte pilar del municipio y del estado de Puebla en el registro público de la propiedad y en catastro. María Alejandra Céspedes Sánchez combina su formación académica en arquitectura y ordenamiento del territorio, las dos realizadas en la Benemérita Autónoma de Puebla, con una sólida experiencia en cargos públicos de alto nivel relacionados con catastro y registro público de la propiedad. Su perfil técnico y administrativo le permite enfrentar los retos de modernización y transparencia y eficiencia en en las dependencias claves para el desarrollo económico de Puebla, del estado de Puebla. Sandy Escalona. Es Sandra Escalona, amiga de hace muchos años, representa el perfil de una funcionaria pública consolidada con una formación amplia en la experiencia de instituciones estatales y federales. Su paso por el IRCEP, que es el Instituto de Registro Catastral del Estado de Puebla, como subdirectora, ha sido una pieza clave en la administración y en la certeza jurídica de los inmuebles de Puebla. Pues con estas semblanzas, me gustaría que Ale y Sandy se presentaran y dieran sobre todo su vida, cómo entraron a este mundo y cuál ha sido la experiencia y el encontronazo que han tenido con estas, con estos temas del territorio tan álgidos. Y estaremos haciendo preguntas. Por favor, ¿quién quiere empezar? Muchas Ale. gracias. Yo creo que las dos así como que a la vez. Muchas gracias, Sofi, por invitarnos. Bueno, mi entrada a la administración pública fue, yo creo que a mí todo se me fue dando de manera muy casuística, ¿no? Eh, yo estuve estudiando en Valladolid, España, el doctorado en arquitectura y urbanismo. Pero en realidad lo que me hizo mantenerme en el Instituto de Valladolid, en donde realmente aprendí muchísimo, yo creo que es, eh, aunque no tengo el título del doctorado, terminé los estudios, pero no me titulé, es en donde más desarrollé, en donde más aprendí, ¿no? Pero desde antes de irme, siempre estuve relacionada con los sistemas de información geográfica, ¿no? Que hoy son tan importantes para este mundo, pero en ese tiempo nadie sabía lo que eran. No existía Waze, no existía Maps, no existía Google Earth. Entonces, éramos raros los que manejábamos los sistemas y bueno, para mí fue como una puerta muy grande a las bases de datos y cómo poder administrar el territorio desde ahí, ¿no? Desde los sistemas de información geográfica. Entonces, vengo a Puebla y me proponen quedarme para justamente hacer el primer sistema de información geográfica en Puebla y sí me lo cumplieron, me dejaron que lo hiciéramos. Hicimos el primer programa de desarrollo urbano totalmente georreferenciado con información de chile y de mole, ¿no? De todas las escalas. Fue muy bonito porque no costó nada, ¿no? Lo hicimos con 0 pesos, y con mucha participación de toda la gente, ¿no? Toda la gente daba, daba la información y ahí es donde mi primera incursión en catastro y donde empiezo a jalar información de catastro y a cambio me dicen, bueno, pues sí, pero ven a organizarlo, ¿no?
Entonces empiezo a organizar catastro solo para poderme agarrar la cartografía y llevarla a otras dependencias, ¿no? Y creo que ahí es donde en México, que justamente el INEGI acababa de liberar la información y dijo, esta información ya fue pagada con el dinero, con el dinero de los mexicanos y es libre, ¿no? Entonces, ahí como que le hicimos segunda, tanto en el estado como en el municipio, y se logró, ¿no? Que la cartografía llegara a muchas dependencias. Y bueno, ahí es donde inicio. Y después, en la penúltima etapa, que es en donde me invitan a participar como directora general del Instituto Registral y Catastral, con toda la experiencia que ya tenía y la idea de que esto no podía lograrse solo con lo técnico, que la base era la base jurídica. este, pues yo dije, la única persona que creo que tiene la capacidad de hacer este match es Sandra, que había trabajado en el instituto, que había logrado cosas maravillosas para el instituto, había logrado eh, llevar a cargo una modernización en uno de los puntos más importantes de- del registro público de la propiedad, una digitalización, una modernización muy buena. Dije, solo ella va a poder entender este match entre lo técnico, entre lo físico y lo legal. Y es en donde le pido que me venga a apoyar y gracias a Dios la convencí. Les dije que yo siempre digo que en los puestos en donde estoy, no es que yo sea muy buena, ¿no? Creo que lo mejor que hago es traer siempre gente más capaz que yo a cubrir estas áreas, porque de esa manera tenemos que crecer mucho más, ¿no? Si yo traigo gente, con menor conocimiento que yo, pues no vamos a llegar a muchos lados. Pero esta gente que es de verdad maravillosa, que es súper estudiosa, súper capaz, pues lo que hace es que empuja más hace una propulsión más fuerte. Sandy. Pues bueno, Gracias, gracias. gracias por las flores, pero pues ahí me queda claro que Ale tiene su propia carrera, su propia expertise. Evidentemente, yo no me aventuro a participar en algo que no estoy clara donde voy a poder impulsar mis locuras, como le digo a Ale, y siempre tuve el respaldo en su momento de Ale y en su momento de mis anteriores jefes. Pero bueno, yo entré a este mundo del registro y del catastro ya hace muchos años, por ahí del 2011. Me invitaron, una muy buena amiga también me invitó a participar en el registro público de la propiedad, cuando el registro público de la propiedad solamente era una dirección de área de la Secretaría de Gobernación de Puebla. Y nos tocó crear el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, casarnos, como siempre se dice, con el que era el Instituto del Catastro del Estado, que ese instituto ya era un instituto muy consolidado, era un organismo público descentralizado, llevaba muchos años ya participando como tal, y si soy sincera, creo que ese fue el primer cruce que tuve con la materia. Yo creo que en su momento ni yo estaba consciente de lo que iba a significar a la postre en mi vida profesional, pero lo acepté, como suelo hacer mil cosas, me arrojé al viento y de ahí hicimos el Instituto Registral y Catastral, que fue de los primeros a nivel nacional, yo creo que fue de los primeros 5 a nivel nacional. Después tuve la oportunidad de participar en el proceso de digitalización y creación de folios reales electrónicos en Cholula, que es la segunda oficina más operativa del Estado, y fue una tarea titánica, pero pues se echó a andar la oficina de Cholula. Y luego me invitan a Sedatu, y en Sedatu es donde coincido contigo, Sofi, y tuve la gran ocasión y la verdad una gran oportunidad también ahí porque pude participar en lo que fue la iniciativa en su momento de la Ley General de Registros Públicos y Catastros, que fue mi primer escarceo,
con el catastro, porque me tuve que poner a estudiar mucho el catastro, me tuve que poner a leer mucho en cuestiones de doctrina, que por fortuna en catastro hay, pero es muy, muy técnico. Y luego de ahí, pues bueno, fueron pasando otras situaciones hasta que Ale me tuvo a bien invitar para regresar a Puebla. Y en Puebla me invita como titular del catastro, como directora del catastro del Estado. Y si te soy sincera, yo le dije, Ale, no creo que yo sea el perfil para esa área, pero Ale me insistió y se lo agradezco mucho porque pude al fin casar, ya no nada más en papel, pude casar la materia jurídica, que es la parte del registro público de la propiedad, y la parte física, que es lo que lleva el catastro. Entonces, muchas cosas que traía como en el aire, que traía como de doctrina y de muchas lecturas, al fin las pude como casar. Y ahora me gusta mucho revisar planos y entender las problemáticas jurídicas, pero desde el plano. Y eso es algo bien valioso que creo que deberíamos de hacer más personas que en este instante que estamos tan complejos, no solamente en Puebla, sino yo creo que a nivel nacional, en un tema muy fuerte de despojos, en temas muy complicados de las titularidades de la propiedad y la posesión, creo que es súper valioso que la materia registral y catastral ya se case en serio, ya no se case solo en papel. Y bueno, así es como ese primer encuentro que tuve hace más de 12 años, hoy me tiene aquí y me encanta la materia, además. Eso es todo por acá. Fantástico, fantástico. Pues entonces empezamos con preguntas un poco más directas a cada una de ustedes. Si me lo permiten, empiezo con Ale. Voy a continuar. Fíjate que me encantó la entrevista que tuviste en este medio de comunicación de Puebla, que la verdad se me hizo súper interesante. Y si no la han visto, vayan y búsquenla. Vamos a dejarla dentro de los comentarios en este video, porque es un poco el antecedente de lo que vamos ahorita a platicar. En esa entrevista se mencionó que el principal reto de vinculación entre el padrón predial fiscal y el padrón catastral físico con el registro público de la propiedad sería algo muy complicado. Entonces, sí nos gustaría saber, Ale, si pudieras compartir un ejemplo concreto de cómo resuelves estas discrepancias, porque yo sé que tienes eso, pero muy masticado. Yo, es que yo creo que no es tan complejo. Más bien es que creo que es muy fácil. Solo que hay que saber qué cable va conectado en dónde, ¿no? Pero es realmente muy, muy sencillo. Em, Todos son bases de datos, ¿no? Entonces, si yo tengo un número que no se puede repetir, que es mi cuenta predial, y tengo otro número que me da digamos que la cuenta predial es la fiscal, ¿no? La geográfica, que es mi clave catastral, que tampoco se puede repetir, y luego tengo un folio real, que tampoco se puede repetir. Si ponemos en cada una de las bases de datos los datos del número que no se puede repetir, ahí es donde empezamos a vincular, ¿no? Yo creo que eso es lo fácil. Ahora, lo difícil es cuando una persona llega a ventanilla y hace un traslado de dominio, ¿no? En este caso, pues lo hacen los notarios, ¿no? Cuando un notario me presenta el traslado de dominio y en el traslado de dominio vienen todos estos datos o la mayoría de los datos, por lo menos para catastro, seguro que me traen la cuenta predial y ahí mismo viene en el caso de Puebla, el folio real, pues es tan fácil como agarrar esos dos numeritos y en mi base de datos lo pongo, ¿no? En el registro público pasa lo mismo. Haces la inscripción en ese folio, pues lo más fácil es agarrar la cuenta predial y ponérsela. Ahora, lo difícil es que como humanos decimos, ay, qué flojera, pues si son datos que ni son de nuestra incumbencia, y entonces es donde el no saber para qué sirven, qué importancia tienen, pues muchas personas van quita, o sea, vamos a hacerlo más rápido porque traemos
100, 100 trámites, pues vamos a hacerlo más rápido y esos datos, ahí a ver después Límpialos, quién los, sí, a ver ponle quién los 000. captura. Exacto. Y es en donde se vuelve muy complicado, ¿no? Pero realmente es muy fácil. Pero es fácil porque tú sabes que es fácil. Sin embargo, el tema de las identificaciones en catastro, bueno, yo ahorita no voy a hacer ninguna cátedra ni nada por el estilo, al contrario, se me hace que estos pequeños conocimientos hacen que en realidad el catastro funcione. Ahora vamos a preguntarle a nuestra queridísima Sandy. A ver, querida, con más de 20 años de experiencia y yo que sé que participaste en algunas modificaciones de leyes, dinos desde tu perspectiva, ¿cuál ha sido la reforma más significativa en términos de fondo y forma que realmente ha cambiado o puede cambiar o no se ha hecho en el catastro o en la burocracia? Bueno, ahí yo identifico dos. Una que tuvo el 115 constitucional, fracción cuarta, por ahí de los finales de los 90, me parece. Donde, o sea, me parece correcto el sentido de darle la hacienda pública a los municipios, ¿no? En este tema, la autonomía municipal es claro y evidente que el municipio debe administrar su propia hacienda. Pero esta parte donde se hace la mención del catastro, creo que se le ha dado un alcance un poquito más allá de lo que en un momento fue el espíritu o el sentido de la reforma. Porque sí, en efecto, pueden administrar su catastro, pero el catastro es un elemento del territorio y el catastro es una autoridad del territorio, es una autoridad territorial y no funciona de manera autónoma respecto al territorio en el cual el municipio conforma a otro estado. Entonces, este territorio forma parte del estado. Y en esta cuestión de yo llevo mi catastro porque voy casado con mi hacienda municipal, porque ahí es donde yo recaudo, la información del territorio de los municipios que funcionan de manera autónoma se está perdiendo. Y se pierde pues, mucho por esta cuestión de la temporalidad de las administraciones municipales, porque también, pues muchas veces en un inicio, cuando arranca un proyecto de descentralización o de autonomía catastral, pues arranca con un empuje económico, con un empuje de tecnología, con un empuje respecto de las personas que son los titulares o que participan de esta área, pero conforme va pasando el tiempo, este esfuerzo, este impulso extra que se dio, se va desdibujando y la información se va perdiendo. Esa es una parte, esa reforma que se tuvo al 115. Y otra que me encantó, que fue, bueno, de alguno fui partícipe y que tristemente no ha logrado consolidarse, es la que tuvo el artículo 73, fracción 29R, que si mi memoria no me falla, ha de ser como el 2012, donde se faculta al Congreso de la Unión para emitir una ley general que armonice y homologue las funciones registrales y catastrales en el país. Y esta cuestión de armonizar y homologar tiene una trascendencia vital, porque justo lo que quiere, me acuerdo mucho que cuando se discutía esta reforma, se hablaba que no era porque la materia del registro y del catastro vayan a ser una materia en la que participen de manera, como es el tema de salud y el tema de educación, no es una facultad concurrente de los tres entes, de los tres niveles de gobierno, no es cierto, órdenes de gobierno, de los tres órdenes de gobierno, es decir, de la federación, del estado y del municipio. No es una materia concurrente como lo es salud, no es una materia concurrente como lo es seguridad pública. Es una materia que, aunque no es concurrente, sí es del interés de los tres órdenes de gobierno. Es del interés y debemos de participar desde nuestras propias facultades, el municipio, el estado y la federación. Porque en esta cuestión de una ficción jurídica, al principio y al final, el territorio es de la nación. Y la nación es un ente superior a un orden de gobierno estatal o municipal, inclusive federal. Pero ha sido muy difícil consolidar esta reforma del artículo 73, fracción 29R. A la fecha no ha salido la Ley General de Registros Públicos y Catastros. Ha habido, si mi memoria no me fallan, como 3, 4 intentos, diferentes iniciativas,
pero no ha logrado consolidarse. Creo que es vital para la administración del territorio, es vital para construir herramientas digitales que permitan administrar el territorio nacional, en la medida que cada una de las autoridades estatales, municipales y federales deban de participar. Y a mí una cosa que siempre que me ha llamado la atención y que hoy reconozco y me gusta mucho de la materia del catastro es que el catastro es dar, ¿no? Hay que dar información, hay que sumar. Y en el momento en que empecemos a ver la materia registral y catastral como eso, que hay que dar, vamos a empezar a ordenar el territorio en México. Perfecto, mi querida Sandy. Yo nada más quisiera que nos enfatizaras el por qué no se han dado o no se han logrado. Es a lo mejor algo muy tonto, pero para mi gusto es decisión política. No sé, según tu punto de vista. Digo, si no lo decimos aquí, no se va a decir. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Por qué no se han dado estos cambios? Porque efectivamente la certeza jurídica involucra a todo el mundo, ¿no? Incluyendo al gobierno y sus tres órdenes de gobierno, pero involucra al ciudadano de a pie. Tener certeza jurídica en tu casa es lo máximo. Nadie te la va a Claro. quitar. Entonces, según tú, ¿qué fue? ¿Es voluntad política o no? Mira, me pones en una posición no muy fácil, pero voy a intentar salir avante de ella. En efecto, no es una tarea exclusiva del gobierno, ¿no? Y llámalo federación, estado, municipio, no es una tarea exclusiva del gobierno. Es una tarea en la que participan además, pues, grandes personajes o grandes participantes de la vida pública desde el punto de vista de los sectores inmobiliarios, de los sectores de fedatarios públicos, de los propios, inclusive de los sectores bancarios, ¿no? Porque también al final del día y el principio del final, el territorio, los bienes inmuebles es patrimonio, ¿no? Entonces es un conjunto de intereses, no solamente es voluntad política, es un conjunto de intereses, pero tristemente se ha postergado tanto este tema y obviamente el ciudadano, ¿no? Que es una de las obligaciones del ciudadano acudir al catastro de su municipalidad. Pero tristemente yo creo que lo que ha pasado es que se ha pateado el bote, ¿no? Ah, luego que se encargue el siguiente que se vaya a sentar en el escritorio, ¿no? Y se ha pateado tanto el bote que hoy tenemos un problema gravísimo de despojo, tenemos un problema gravísimo de desarrollo no sustentable, que eso nos ha llevado a ir agotando los recursos, pues, de los diferentes sectores turísticos, de desarrollo de vivienda, nombra el que quieras, pero todo lo que tenga que ver con un bien inmueble ya nos ha rebasado, ya no hay ordenamiento territorial en lo absoluto. Eh, Desarrollo urbano, bueno, complicadísima la posición y cada vez se va haciendo más y más complejo. Y yo creo que, insisto, hemos bateado tanto el bote que nos está rebasando la realidad. Y creo que es necesario que empecemos a tomar con un poquito más de intención todos los involucrados y también los que son académicos y los propios litigantes tienen que impulsar esto y llevar a que las autoridades se pronuncien sobre ello. Perfecto, muchas gracias. Pues aquí aprovechando la expertise técnica de nuestra queridísima Ale y sabiendo, y porque de veras que hay que cuidarla mucho, porque yo sé que es de las pocas que tienen voluntad política para esto, ¿qué es un traslado de dominio? Bueno, el traslado de dominio pero fíjate, esto es técnico y es Yo lo de mi sé. querida Sandy, pero bueno, voy a intentar No, es que tú haces ese match. decirlo. Cuando un bien inmueble es vendido, donado, adjudicado, etcétera, el dominio está bajo mi dominio, de mi propiedad, pasa a propiedad de otro. Eso es un traslado de dominio. Mi casa se la dono a mis hijos. Es un traslado de dominio. Se la vendo a X. Es un traslado de dominio. Me, em, el banco me la quita porque no la pagué. Es un traslado de dominio.
eso es a lo que le llamamos traslado de dominio y digamos que se concreta en una hojita, ¿no? Que el notario o el registrador llenan, en donde es un resumen, a su vez, de los folios, en donde se hace la escritura regularmente de, de esta compraventa, de esta donación o el juez, ¿no? Hace eh, el, el el documento. traslado. Ajá. Ahora, Y esa hojita ahora me es lleva el la resumen. pregunta, ¿qué mecanismos preventivos, porque sé que lo estás haciendo, qué mecanismos preventivos estás implementando dentro de la Dirección General para asegurar que ningún trámite de este tipo ingrese sin un sistema y sin la información georreferenciada completa? Bueno, ya no estoy como directora general, ahora estoy Directo. como directora del Catastro Municipal de Puebla. Y ahí lo que hemos hecho es observar, ¿no? Cuáles son nuestros procesos y en esos procesos vigilar si lo estamos haciendo bien o no, ¿no? Por ejemplo, cuando llegué, no todos los trámites pasaban por una vinculación catastral, porque decían, es mucho tiempo el estar pasando por la vinculación catastral para después regresarnos al avalúo, traslado de dominio, etcétera. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo con dos cuentas prediales distintas el mismo predio y no los tengo identificados, lo que va a suceder es que en algún punto se vendan los dos y yo ni cuenta me dé, ¿no? Entonces, lo que implementamos es que hoy cada trámite que se hace en el catastro municipal lleva consigo una vinculación si es que no la tiene. Y en esa vinculación pues saltan cosas, ¿no? Hoy, algo que estaba bien, pues resulta que hay una cuenta predial incluso anterior con em, digamos, con todos los elementos para reconocer qué es el predio en donde hay otra, ¿no? Esa es una de las principales cosas, pero es básicamente poner atención. Si tú pones atención en los procedimientos, vas a encontrar cuáles son las cosas que están sueltas, ¿no? Y que se pueden mejorar. Perdón, perdón, perdón. La actualización catastral depende de inspecciones de campo. Estas, ¿cómo están priorizándose en las zonas urbanas? Ajá. Platícame. Bueno, la ciudad de Puebla es muy grande, ¿no? El tráfico inmobiliario es importante, entonces realmente la estructura que tenemos en Catastro no nos alcanza para poder ver nada, ¿no? Es muy básica, ¿no? A pesar de que somos muchos en el Catastro, pues no, si de cada trámite que llegara a Catastro al día, se lo asignáramos a una persona, no importa si es la señora que pone los sellos o la que analiza, si les tocara de a uno, no nos alcanzarían las personas para los trámites, ¿no? O sea, estamos hablando de Una que locura. entre traslados, entre temas, sí, traslados de dominio o temas que tienen que ver con notarías, y temas que tienen que ver, por ejemplo, con avalúos. Solo esos dos, estamos hablando de 350 Solicitudes. solicitudes al día, ¿no? Entonces, qué es lo que se implementó desde hace muchos años? Tener ojos expertos fuera de. ¿Cuál es un ojo experto? Abrimos los avalúos a peritos evaluadores externos que tienen una cédula,
que incluso están registrados en el Instituto Registral y Catastral como peritos valuadores, ¿no? Si alguien no está registrado en el instituto como perito evaluador, no puede acceder a ser un evaluador registrado por el municipio. Una vez que está todo eso, digamos que se les hace su, su folio, su pase de que ya son evaluadores Su nuestros, o más credencial. bien aceptados por nosotros, y los contratan las notarías, los particulares, etcétera. Ellos van, hacen estas inspecciones y nos dicen, oye, el predio no tiene dos niveles, tiene un nivel y es a doble altura. Lo que tú dices que es bueno, acá están las fotos y es malo. Lo que tú dices que es industrial es una casa, ¿no? Etcétera. Digamos que son nuestros ojos y son nuestros ojos certificados. Es un, e- e- es un, es una gran responsabilidad. Y como en todo, hay gente muy capaz, muy buena, que hace muy bien su trabajo y hay algunos que dicen, no, bueno, pero es que si tú tienes acá que son dos, pues yo por eso le puse dos. Pues no, porque si le vamos a poner lo mismo, lo hago yo acá en el sistema, ¿no? Claro. Entonces tú eres mis ojos allá afuera, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que hemos hecho. Y luego ahora no hemos hecho una actualización masiva, pero también se hacen actualizaciones masivas. O el año pasado, por ejemplo, tomamos las cuentas más que tenían más diferencias, ¿no? Y nos fuimos a campo a recoger esos datos. Pero pues hay estrategias para hacerlo, pero realmente en la operatividad diaria es difícil. Si se hace con los levantamientos topográficos que nos contratan, con las validaciones que nos llevan los interesados y demás. Último, ya sabes que me gusta a veces meter un poco la puya. ¿Es suficiente? ¿Necesitas más gente en el campo? ¿Para ti es insuficiente o suficiente con lo que tienes ahora? No, claro que necesitamos más gente en gabinete, en campo, en todos lados. Sí, sí, por supuesto, siempre en todos lados. No, creo que no hay un puesto en donde haya estado en donde te diga, uy, no, estamos hasta de más, ¿no? Siempre podemos mejorar podemos optimizar, ¿no? Lo que estamos haciendo y eso hemos tratado de hacerlo, hemos tratado de ver que si alguien tiene más facilidad para algo, ¿no? Enfocarlo en eso porque eso nos va a dar una mayor productividad, pero siempre se necesita este No. más personal, este más equipo, más mobiliario, más de todo. Bueno, pero creo que eso es algo, un común denominador en Exactamente. todos los. Y eso lo voy a decir yo, no lo va a decir Ale. En todo el país, siendo de que el catastro y el registro público son las cajas chicas para obtener recursos municipales, no se invierte. Señores, estamos muy mal porque en realidad ahí es donde está la caja chica de todos los municipios, en el catastro y en los registros públicos de la propiedad. Bueno, voy a pasar con la siguiente. Sofi, Sí, sí, perdóname, pero sí, no dime. somos la caja chica, somos Bueno, la caja grande. es la O caja. sea, realmente registro público en los estados, eh, un buen registro público te puede estar generando el 50% De de ingresos. los ingresos propios estatales y en el municipio pasa exactamente lo mismo, o más, ¿no? Es mayor el porcentaje y siempre que tú le inviertas bien, de manera adecuada, siempre vas a tener un buen retorno. Claro. No, perfecto. Acepto la Perdón. corrección. Y Continúa. justo también en este tema de la inversión, yo recuerdo que hubo un curso hace poquito que tomamos, estos cursos que son de Iberoamérica y tal,
y nos comentaban que por cada euro que habían invertido habían recuperado 7 euros. Entonces yo Wow. creo que como autoridades estatales y municipales es súper tentador, o sea, ese nivel de retorno, que por uno regresen 7, pues está Ahora, maravilloso. Entonces yo creo que autoridades algo tenemos está que, pasando que no, y no algo quieren estamos hacer. dejando de hacer. Ujú. Sandy, pues aprovecha Oye, que sigues en... Dinos, Ale, oye, Sofía, además es que yo en esta entrevista me encantaría presumirte de alguien más por que favor. no está aquí, pero que es nuestro maestro. Este, Sandra ya sabe de quién estoy hablando. Habla de él, Tenemos, como maestro, tenemos a un gran registrador de España. Nuestro maestro es Don Oscar, Don Oscar Germán. Asenjo, Ujú. sí. Eh, Él es un tipazo que empezó hace muchos años fíjate, claro, los registros en España se manejan de diferente manera, son como patentes, muy parecido a lo que A tenemos las aquí notarías. como notarías. Entonces tienen un territorio definido y sobre ese territorio, don Oscar empezó a hacer de los primeros registros públicos georreferenciados, ¿no? Y fue un parteaguas porque esto que te digo de que la clave pongamos en todos lados la clave o el el ID, identificador, el el ID ID. de cada uno de estos. Bueno, pues eso es lo que hizo él dentro de su campo de acción. Entonces, él lo que tiene es, además el catastro en España es un catastro estatal, ¿no? Pero donde él puede hacer modificaciones, pedir estas modificaciones bajo ciertas reglas que son, volvemos a lo mismo, muy fáciles, solo hay que hacerlas, ¿no? Entonces, este es mi terreno y mi terreno, si yo lo tomo conforme a la escritura, abarca 5 centímetros más de la calle y abarca 10 centímetros más o 10 centímetros menos de mis colindantes. Entonces, ¿qué pasa? Mediante un mecanismo que los registradores están autorizados para hacer, este registro público le pregunta al vecino que si está de acuerdo o no con la colindancia que actualmente hoy tiene el vecino. Y digamos que en el mejor de los casos es si estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo, y el ayuntamiento dice sí, efectivamente, la calle ha sido así desde toda la vida, y entonces este predio puede ser, digamos que modificado con estas nuevas medidas y colindancias, y él tiene la autorización con todo este antecedente, mandarlo a el catastro. Del Catastro Nacional de España y le regresan un código que es como ya está convalidado. Ok, Y ese código va metido en el registro. Cuando registra la escritura, claro. también pone este número y Como entonces complemento cartográfico. Bueno, del como mismo complemento, archivo. o sea, tiene el archivo Alfanumérico. cartográfico, Ujú, pero además tiene el numerito que ujú. ya lo tiene en la inscripción. Tan, tan. Wow, Todos están alineados. Y aparte, una cosa oye, maravillosa que tiene don buenísimo. Oscar, él habla ya en materia de registro se habla de principios registrales y él ya habla de principios gráficos registrales, ¿no? Este tema de principios gráficos registrales es la evolución, creo yo, jurídica, donde casa esta cuestión cartográfica con la parte jurídica de las descripciones, ¿no? Entonces, platicar con don Oscar Vázquez Asenjo es un agasajo, es un ser brillante, creo yo, inclusive te puedo decir que es de las personas que están en punta de lanza en España, es de los pocos registradores que realizan la función registral así de compleja y completa.
Y adicionalmente, los principios gráficos registrales, hay un elemento que a mí me encanta, que es el grado de concordancia y grado de discordancia de la realidad física y jurídica. Entonces, él te puede decir, tu escritura tiene un grado de concordancia con el elemento físico del territorio del 50% o del 80%, o sea, la idea de él es que eventualmente y de a poco, porque tampoco es que de un plumazo vas a Claro. llevar yo le llamo plena identificación, que es la cuestión física y jurídica. Es difícilmente que tengas una plena identificación de una propiedad, pero él mismo dice, si no le das publicidad a este grado de concordancia y discordancia, ¿cómo va a enterarse el titular registral que al final es el único que tiene la facultad de llevar de a poco a que su propiedad coincida? Entonces, una maravilla platicar con él, no hay ningún desperdicio. Tiene, en materia registral, yo creo que de él conozco 2 libros o 3. Bueno, yo tengo 2 de él, pero creo que hace poquito sacó un último. Y él habla, incluso, es maravilloso porque él es de formación es abogado. Y además, en España, para ser registrador, pasan por un proceso de selección brutal, no cualquiera lo logra. Y además, él que pasó ese proceso de selección, es un apasionado de las bases geográficas, de los sistemas de información geográfico, y es de los pocos abogados en materia registral que conoce bien las bases geográficas. Entonces, una delicia platicar con él. Nunca hay desperdicio platicar con él. Oye, entonces este programa a lo mejor va a tener su segunda parte para que estén con él, ¿no? Platicamos un ratito con él. Espera además, te me falta otra persona que es súper importante porque además ahorita que la tengo súper presente porque la acabo de ver además, pero yo creo que es quien introduce a Don Oscar en nuestras vidas, Ya que sé es quién. Marta Claro. Alicia y la Maravilla, Wow. que ella hace fue la primera ley, ¿verdad? De registro público En en... Puebla, sí, ella participa en la elaboración de la ley del registro público de la propiedad del 2009 y la verdad es es la primera que inserta el tema de pues Catastro. de la coordinación con el catastro, que es la primera que crea un pequeño apartado en la ley donde habla de la vinculación con el catastro y el registro. Entonces, sí, Porque Marta, además con ella en ese tiempo, que yo estaba en catastro, pero a mí siempre me ha apasionado el tema de las leyes. Yo decía, es que, o sea, tiene que haber manera de decirlo, ¿no? Y que no solo sea, urbanístico, Dibujito. ¿no? Sino que Sí, claro, ¿cómo le damos fuerza a eso, claro. ¿no? Entonces, en ese tiempo, Marta Alicia y muchos otros amigos trabajábamos en la vinculación entre registros y catastros, digamos que anterior a la llegada de Sandra, ¿no? Y ella es quien nos trae a Don Oscar diplomado. en una capacitación, Ujú. ajá, y bueno, una maravilla porque además ella se ha especializado también en todo este tema de inteligencia artificial, firma electrónica de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, generación, ¿no? Entonces también es una persona, pues bueno, que de alguna manera ha formado parte De tu formación y de la importante de esta formación. formación, sí. No, hombre, pues entonces ya quedó. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, Continuando con la pregunta de Sandy, uno de los problemas históricos es la falta de coordinación entre catastro y el registro público de la propiedad. Estamos de acuerdo. así es. Ahora, jurídicamente, ¿dónde radica este conflicto? Este problema de las leyes distintas, interpretaciones, instituciones, etcétera. Tú sabes. Pues mira, no sé qué tanta certeza puedo darte sobre eso, pero mi impresión es sobre este tema. Mucho tiene que ver esta cuestión de competencias de entrada, que una es competencia estatal y la otra es competencia municipal, ¿no? Bueno, y lo que corresponde en su caso al RAN y la parte federal, ¿no? Pues esta pequeña elemento, gran elemento que es los órdenes de gobierno y que cada quien conoce lo que le corresponde a cada una. Esa es una. ¿Dónde radica jurídicamente? Creo yo, también, bueno, no es jurídico propiamente, pero creo que hablamos 2 idiomas diferentes, los catastreros y los registradores.
2 idiomas totalmente diferentes y ambos, los registradores y los catastreros, le tenemos pánico al conocimiento del compañero, ¿no? Del de enfrente. Me acuerdo mucho que cuando yo estaba en el registro, yo decía, vaya usted a la oficina catastral de su competencia y pídale un certificado catastral para verificar cuál es la superficie o las medias y las colindancias. Pues de entrada al certificado catastral pues no existe, ¿no? Vaya usted y pida un levantamiento topográfico. El levantamiento topográfico es lo que me indica el propietario o el poseedor del inmueble dónde empieza y dónde acaba, pero no quiere decir que eso avale su escritura. Entonces es un desconocimiento muy amplio del lado del registro, pero del lado del catastro también es muy complejo y yo creo que en muchas de las ocasiones se abusa de, es que este documento trae el sellito del águila, ¿no? Es que lo firmó un señor juez que no tiene competencia, que es un juez, voy a decir así al aire, un juez municipal que no tiene competencia para resolver temas de esa valía, inclusive, ¿no? Pero bueno, los compañeros del catastro ven el sello del águila y pásalo, inscríbelo. Oye, pero le voy a quitar la posesión. No importa. Dice que tengo 24 horas para atender esto, inscríbelo o asiéntalo, cambia el título del registro catastral a nombre de otra persona. Y eso lleva a que, bueno, y también, por parte de los litigantes, muchos de los litigantes se preocupan o nos preocupamos, como lo quieran ver, porque al final yo abogada, se preocupan más porque en el registro estén las sentencias debidamente inscritas, la titularidad de la propiedad en el registro y se olvidan por completo del tema del catastro. Y entonces las boletas del predial siguen saliendo a nombre de la persona, bueno, de la persona a quien en su caso se haya corregido la titularidad de la propiedad. Y ese elemento difícilmente lo ven los litigantes, difícilmente lo enderezan y eso suma a la complejidad de que coincida y no la información entre el registro y el catastro. Entonces, muchos factores. Jurídicamente creo que y voy a regresar al tema de la ley general, perdón, hace mucha falta el tema de la ley general, de entrada para definir competencias, como lo es la ley general de asentamientos humanos y ordenamiento territorial, de entrada a eso. Además, hay muchos elementos sueltos. Hay una gran controversia constitucional, me parece que es del año 2016, que justo es de un municipio de Puebla con el Instituto Registral y Catastral. Y habla, y en ese momento la Suprema Corte de Justicia se pronunció de las competencias y de lo que le tocaba al municipio y al Estado. Y de algún modo, sí dice la Suprema Corte, ok, municipio, tú puedes seguir ejerciendo tus funciones, pero tú tienes una responsabilidad compartida con el Estado de crear una sola unidad de información geográfica del Estado. Y sí le reconoce facultades de supervisión al Instituto Registral y Catastral. Pero bueno, como muchas cosas se van diluyendo, es interesante encontrarlas, leerlas, pero tristemente no se han impactado en marcos jurídicos actuales, vigentes. En el caso de Puebla seguimos funcionando con la ley del 2009, en el caso del registro público de la propiedad, creo que el catastro es la del 2008, y pues ya de ese entonces hacia acá, como bien decía hace ratito Ale, ¿no? Pues ya todos tenemos un SIC en el Waze, en el celular, con Google Earth, y esa parte no está normada en la parte de las leyes. No estamos tampoco sumando actualizaciones o sanciones para los servidores públicos o para estos profesionales que están en padrones, que tienen que sumar a la materia catastral. Entonces no estamos actualizando un régimen de sanciones para quien no actúe debidamente y conforme a la norma, ¿no? Entonces es una deficiencia en este instante de los marcos jurídicos a todos los niveles, estatales y municipales, y que no estamos sumando a las tecnologías de la información como un elemento vital para la función de estos dos elementos, que es el registral y catastral. Bueno, una preguntita rápida más. En este país donde los altos índices de informalidad en la tenencia de la tierra están así como al 2 por 1, ¿qué consideras tú que es el principal vacío para esta certeza jurídica? A lo mejor ya la dijiste, pero enfatízala. Pues mira, el tema del vacío, insisto, además de la ley general de las actualizaciones,
creo que también no hemos normado correctamente el tema de la posesión y no lo hemos normalizado. Hay otro criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia que dice que cuando es la prescripción adquisitiva de los bienes inmuebles debes de verificar 4 elementos siempre para que esta posesión, que muchas veces es precaria, que no tiene un título, pero pues ahora sí que es una propiedad familiar que llevan heredadas 3, 4 generaciones y que por diferentes situaciones no se han podido regularizar y que llega cualquier vival y se hace algún juicio muy sencillo, muy rápido, muy ala y se va de usucapión y los despoja. Entonces, este criterio de la Suprema Corte es poco conocido, poco difundido. Pocas personas cuidan estos 4 elementos de la prescripción adquisitiva. Todo el mundo dice, yo llevo 10 años viviendo en la propiedad, o 15 años, o lo que quiera que necesites para que aplique la prescripción positiva. Pero no es solamente decir, llevo 10 años en la propiedad, ¿no? Ok, dame una fecha cierta. 1 de febrero de 1900 o del 2015. Dame el acto jurídico por el cual tú entraste. Es que me lo vendió Alejandra Céspedes, ¿no? Ah, ok. Bueno, ¿cómo te lo fue venta? ¿Fue donación? ¿Fue a título gratuito? ¿Fue oneroso? Y un elemento que difícilmente es puede ser trastocado, el elemento de que yo he estado en posesión de manera pública, pacífica, el elemento público tiene que ver con las personas que están a tu alrededor. Entonces, si yo llevo en ese inmueble 10 años, pues el vecino abogada, perdón, de la derecha me va a conocer y el vecino de la izquierda me va a conocer. O mi vecino con el que estoy colindo hacia el frente me va a conocer. Entonces, este elemento de público, la posesión, tiene que referirse a las personas que están a tu alrededor como vecinos o dentro de tu comunidad. Porque si tú llevas un testigo que, por ejemplo, que diga que yo llevo 10 años poseyendo un rinconcito del Zócalo capitalino, pero mi testigo es de Puebla, pues padrísimo, no sirve para mí, no es el elemento que está buscando la Suprema Corte de Justicia. Entonces, es que también las autoridades judiciales conozcan estos criterios actuales, que las normas se vayan actualizando y sumando con estos elementos que poco a poco se han construido, pero creo que una de las principales deficiencias es que hay que actualizar marcos jurídicos. Hablo de leyes estatales, hablo de leyes municipales, reglamentos y manuales, y que sumen estos elementos de innovación, tanto de tecnologías de la información como criterios recientes de la Corte. Perfecto, pues ahora, Ale, hablando un poco de lo mismo, hablando de la tecnología, que es una herramienta de transparencia impresionante actualmente, ¿cuál sería el siguiente paso de la evolución digital en tu dirección? ¿Qué se está explorando en la inteligencia artificial para esto? ¿Y tú sientes que debería haber ya una detección automatizada para estos cambios no declarados en el territorio? Yo me voy a regresar a la que le hiciste a Muy Sandy. bien, porque sé que es complementaria. Y yo creo que además necesitamos tener más fuentes históricas. Hay predios que actualmente han sufrido usucapiones y que son parte de un ejido, ¿no? O que son parte de predios que en su momento se reconocían como predios que había comprado X comunidad, ¿no? Recordemos que en la época en la que las haciendas se, se fraccionaron o con ellas se dotaron los ejidos, los mismos dueños de los ranchos, haciendas y demás decían, oye, pues en vez de que me la expropien para donarla a un ejido, mejor se la dejo a mis trabajadores, se las vendo, ¿no? Se las vendo de a un peso y entonces se quedaban con todas estas extensiones que no hubo un mecanismo claro
en todos estos años para transformarlas en esa pulverización de la propiedad privada. De hecho, muchas haciendas, pues no se encuentran los registros en el registro público, porque no existía el registro, porque eran otras las maneras, ¿no? En las que se hacía, en las que se administraba el territorio en esa época. Entonces, en esas transiciones hay vacíos muy grandes que, que no permiten esa actualización ordenada, ¿no? Pero bueno, pues que tenemos que buscar la manera de hacernos y de irnos, ¿no? De no olvidarnos de esa historia. Em, Luego, regresando a la pregunta que me hiciste, sí es importante empezar a Sí, explorar ya con la nueva tecnología. No lo hemos hecho hasta el momento porque yo digo que el, el día ¿tú a crees día que nos sea un absorbe. tema de transparencia que no le gusta a mucha gente? No, yo creo que, eh, mira, hace ratito que decías que los gobiernos no han, no han invertido y demás. Creo que, ¿cómo va a saber el gobernante? ¿Cómo va a saber qué es lo que necesita? Pues lo tiene que saber de sus bases, ¿no? Y nosotros somos las bases. Entonces, yo digo, ¿hasta dónde está mi responsabilidad de no haberle hecho llegar la información correcta para que él detone, Claro, ¿no? Porque está padrísimo desde claro. abajo, si no, es que no nos, no nos ven, no nos invierten, pero creo que ahí está el tema de cómo hacemos llegar esa información, ¿no? Y ahí más bien yo tomaría mi responsabilidad de, estoy trabajando en en, en estructurar la manera de decirle a mis jefes, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos y para qué, ¿no? ¿Qué se va a lograr? Perdón, ahí Y quiero sumar y tienes toda la razón. Este, el tema que hicimos de tasas fijas, la homologación de tasas fijas es un buen ejemplo de lo que acabas de mencionar. La homologación de tasas fijas que se hizo en el Estado de Puebla para el ejercicio 2025, un poquito antes de que concluyéramos nuestra participación en el instituto, en el Estado de Puebla había más de 700 tasas para la determinación del impuesto predial. que Solamente en ojo, ahí vamos, ¿no? Una a una. Ajá. Esas tasas eran eran una tasa o dos tasas para Uh-huh. todo el estado. Y a alguien se le ocurrió que deberíamos de meter las variables y entonces le metieron 20,000 variables y hicieron 700. 727 27. diferentes tasas para el municipio, solo para el estado de Puebla. Entonces, imagínate, pues tú podías colindar con un municipio, tú podrías tener la tasa de 3 1.8, y el ajá, o otro 8. 2 o de 3, y el de al lado tenía 0.00723 al millar, ¿no? Entonces, es un absurdo como había, me acuerdo mucho, un predio de más de 9 hectáreas que pagaba 200 pesos de predial al año y estaba cerca de una zona Sí. conurbada. Y eso sucede porque, claro, Ujú. y No, eso adelante. sucede porque a veces no tenemos el conocimiento, entonces vamos a innovar. Y si en otros lados ya las estratificaron, vamos a hacerlas. Y hacen cosas que dices, no, por Dios, no apoyes de esa manera. Primero Entonces, pregunta, por favor. sí, entonces lo que hicimos el equipo de Sandra y su servidora es explicar por qué no podíamos seguir igual, ¿no? Fue difícil. Yo quería regresarnos a dos tazas y no logramos las dos tazas, pero sí logramos algo intermedio. Claro, estuvo maravilloso porque todo empezó, inclusive, he de decir, que a Ale le molestaba mucho cuando empezábamos a ver el tema de la evaluación masiva. Y decía, a mí no me traigas lo que han traído todos los años, ¿no? No me vengas que el 5% de la inflación o a mí no me traigas eso. A mí hagan un buen análisis de los porqués, de los para qué, y
tráiganme algo diferente. Me acuerdo mucho, Ale siempre nos dice, piensen fuera de la caja. Entonces, pues ahí la verdad me apoyé 100% con el equipo, que son, y curiosamente, son un equipo 100% femenino, o capitaneado 100% femenino, chicas muy jóvenes y muy capaces, y pues, pensaron fuera de la caja, trajeron varias propuestas, revisamos por lo menos 3 muy sólidas, y al final nos quedamos con una versión de crear grupos, porque obviamente, imagínate, la tasa del punto 00723 al millar y la tasa del 3.5, no podíamos irnos todos a 1.8 porque yo iba a ahorcar al ciudadano que estaba pagando el punto 0,723. Entonces creamos 3 diferentes grupos para crear que frecuencias que poco a poco empezaran a, de a poco, llegar al mismo lugar para que eventualmente pudiéramos hablar de una tasa única o de tasas únicas en el Estado. Esto impactó positivamente en la recaudación. Y yo creo que uno de los grandes aciertos de Ale fue que logramos comunicarlo a nuestros titulares en ese momento, que logró insistir en que nos dieran un espacio para explicarles por qué y cómo impactaba positivamente en la recaudación. Entonces, poquito antes de que concluyéramos, ya no nos dio ocasión de ver cómo cerró la recaudación ese año, pero yo pedí un corte a mitad del año. Habíamos planeado una recaudación superior al 20% y a mitad de año ya íbamos por una recaudación de casi el 30% en aumento. Entonces fue algo muy sencillo, pero como dice Ale, lo tuvimos que comunicar, tuvimos que convencer los pros, los contras, y por fortuna, pues se echó a andar y con los resultados que esperábamos. Sumado a eso, también trabajamos retomamos, mejor dicho, el proyecto que tenían descansado del manual de evaluación catastral, que el manual de evaluación catastral tenía 16 años sin actualizarse, sin tocarse, sin moverse, con algunas deficiencias en los elementos jurídicos, casualmente, por ejemplo, las servidumbres de paso, y y lo echamos a andar, lo retomamos, y también logramos que se publicara la actualización del manual de evaluación en el Estado de Puebla. Entonces ha sido muy, es como dice Ale, es saber comunicar, era nuestra responsabilidad, porque al final es que estábamos al frente de esto, nadie más se lo iba a decir a nuestros titulares, nadie más se lo iba a poder comunicar, y hicimos una muy buena sinergia de impulsar estos proyectos y que por fortuna se fueron consolidando. Entonces ese cachito que hicimos, esa sinergia del ratito que nos tocó compartir, creo que fue un pequeño impulso para el Estado de Puebla que llevaba un rato como ya no a la misma velocidad, ¿no? No a la misma velocidad, y creo que fue un gran impulso sólido, con elementos sólidos que dejamos ahí en la mesa puestos, ¿no? Entonces, es también, como dice Ale, es nuestra responsabilidad comunicarlo, es nuestra responsabilidad liderarlo y consolidarlo, ¿no? Ya ven por qué decía que eran las 2 mujeres, de las 2 mujeres más importantes en este tema, porque es verdad, ellas ya identificaron el tema, señores. Necesitan comunicarlo y eficientemente. Y si hay que generar herramientas técnicas y herramientas metodológicas, pues lo están haciendo aquí, ¿eh? Lo están haciendo y quiere decir que sí se puede. Entonces, vamos con la siguiente pregunta para mi querida Ale y vamos a hablar un poquito a lo mejor con el tema del gobierno federal, a ver qué pasa. Menciona la coordinación entre el INSUS y la gerencia del centro histórico en su entrevista anterior. ¿Podrías detallar un caso o un proyecto específico que estén desarrollando conjuntamente con el INSUS en materia de suelo y regularización? Bueno, entonces con el INSUS estamos trabajando todo el tiempo y lo que hemos hecho a últimas fechas es, eh, bueno, cuando llegué, que fue el año pasado, hace poco más de un año, eh, teníamos cerros y cerros de cosas que no podían salir. Volvemos a lo mismo, porque antes se mandaban un paquete em, de 100 predios con un traslado de dominio, ¿no? Para facilitar las cosas del INSUS. Entonces era con uno
pasaban todos, pero si uno se atoraba, ya no Atoraba. pasaban los 100. Ujú. Entonces, y además nos mandaban manzana 8 lote 3 de ejido tal, ¿no? Y otra vez manzana 8 de tal, pero pues sí, esto es lo mismo. No, no es lo mismo porque este es tal lugar y este es tal otro, ¿no? Antes, se hacían unos planos entre los gobiernos municipales, desarrollo urbano, tenencia de la tierra, INSUS. Entonces se dejaban los nombres, los, digamos que los números oficiales, ¿no? Aunque no fueran en el formato pero bueno, se trabajaban un poco más. Cuando llegamos esta vez, pues era difícil identificarlos. Si te encontrabas un papelito de estos y no te encontrabas al dueño, era difícil, ¿no? Decir dónde iba la pieza. Entonces tuvimos una reunión con ellos y les dijimos, a ver, vamos a ayudarles a que salga todo esto que tienen aquí atorado de hace años, pero vamos a mandarlo de otra manera. Se los vamos a regresar y me lo van a mandar de uno a uno, ¿no? O sea, en vez de que me entre un oficio, me van a entrar 100 oficios. Y vamos a tratar de que los que no encontremos, se los mandemos y nos vienen a decir dónde cae, cómo cae, ¿no? Entonces, pues fue un trabajo de colaboración y de sentarse a ver qué era lo que no estaba funcionando, ¿no? Y bueno, con eso entregamos, eh, recuerdo que hubo un mes en donde les entregamos más de 1,000, documentos que teníamos de rezago de otros momentos y se los logramos entregar. También, por ejemplo, ahora descubrimos con el RAN. El RAN le envía a gobierno del estado, es decir, al instituto, el documento eh, para que le sea otorgada su cuenta predial y su clave catastral. Si es un tema del estado, el estado la genera previo pago. Entonces, están ahí los expedientes esperando a que alguien venga a pagarlos. Y eso es muy complejo porque yo no sé si el señor que están aquí, sus documentos, ya sabe que están acá, quién le dijo, ¿no? Cuándo le dijeron. El señor vive, no vive, está enfermo, yo voy a hablar del municipio de Puebla, pero no me quiero imaginar del ejido que está a 3 horas, ¿no? Y que el señor a veces no habla un buen español y que llega a la oficina y que no le saben dar una información clara, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue hacer estos avalúos y mandárselos al instituto. Me dicen, no, porque yo no te los voy a pagar y además yo no soy el solicitante, ¿no? Tienes que esperar a que te los paguen y a que se los envíes al solicitante. Entonces, todavía no lo concretamos, pero estamos trabajando en ello y les dije, a ver, no, yo no me puedo esperar porque hay cosas del 2014 que no han salido, ¿no? O sea, eh, eh, ese accionar rápido nos hizo darnos cuenta que había otras cosas que nos estaban sacando. Entonces, estamos planificando darles, asignarles clave catastral, cuenta predial y en su cuenta predial decirles, ya me debes el avalúo que cuesta 800 pesos. Cuando me lo quieras venir a pagar, vénmelo a pagar. Pero yo remitir de inmediato esos documentos para que regresen al RAN y puedan hacer el procedimiento completo, ¿no? Entonces, es observar. O sea, siempre digo, observa qué es lo que no está funcionando en casa. Si hay una gotera, seguro que te falta una liguita, te falta. O sea, veamos cuáles son las goteras
y esas goteras nos van a servir para dar con el fallo que tenemos, ¿no? Buenísima como arquitecta. Ahora, desde tu perspectiva, Ali, como directora, ¿cuál es la inconsistencia más costosa o de mayor impacto para el ciudadano? ¿Cómo, cómo simplificas ese proceso para corregirla o que no hacerla tan burocrática? Porque yo sé que has simplificado muchos trámites, se han agilizado. ¿Qué has hecho para poder lograr esto? Mira, algo de lo que cuesta mucho dinero y tiempo para los ciudadanos era catastro es técnico. Entonces, como les falta ahí esa parte legal, de pronto tenemos un predio que en escritura mide 150 metros y físicamente tenía, vamos a ponerle 170, ¿vale? Son 20 metros de más. Entonces tenían frenado el traslado porque no correspondía lo físico con lo legal. ¿Qué es lo que hicimos? Es, a ver, o una de dos, o le recortamos al polígono lo que no es al polígono lo que no es tuyo, ¿no? Y dejamos eso, ese, esa franja que a veces son 2, 3 centímetros, 2, 3 metros de frente o sea, son como fácilmente identificables, ¿no? A la hora de que haces la interpretación jurídica de la escritura, ahí, ¿no? Detectas dónde está de más. O una de dos, o le recortamos eso y lo dejamos fuera como una pieza Suelta. que posteriormente se tendrá que hacer o un juicio o algo para podértela sumar, o la otra es que ya en el traslado de dominio lo que estoy pidiendo a los notarios es que me incorporen una nota en donde dice que el predio físicamente están reportando que es mayor y lo cual no es correcto, por lo que posteriormente el comprador tendrá que hacer lo pertinente jurídicamente para hacer esa corrección. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy dejando una... Historicidad. Sí, y si no, ¿cómo se enteran? O sea, porque mi problema está entre el Muy gestor bien. de la notaría, el notario, el no, pero cuando pasa y les dicen, bueno, está bien, que pase ahorita y ya que se componga para la siguiente, no quedó registro en ningún lado. En informática se ¿Cómo? llamaría la metadata del dato. Pero Exacto. fíjate, Entonces, aquí hay un elemento bien interesante. Ahí voy. El elemento técnico de las mediciones, y esto posiciones. Ale lo sabe mucho mejor que yo, pero si tú acudes con la herramienta al campo para hacer una estación total, pero te distrajiste, el chico que está sosteniendo el poste se distrajo y chin, ya le sumaste 1 metro de este lado, ¿no? O en el mejor de los casos si vas con estación total, ¿no? O si lo volaste y resulta que desde arriba no ves que es la cornicita que tiene 20 o 50 centímetros de más porque la gente no se quiere mojar y entonces, pues tú ya le creaste más metros de construcción sin verificar en piso, ¿no? O si van con una cinta métrica y toman las mediciones, pues también va a variar si la dejó suelta como para tender ropa o si realmente la tendió al 100% la línea métrica. Entonces, eso afecta a las mediciones. Eso, compaginado con que casi todas las escrituras públicas o títulos de propiedad describen polígonos perfectos, cuadrados perfectos, sin ningún elemento de segmento o variaciones, y eso al final va a pegar en la superficie. Entonces es ahí cuando estos elementos jurídicos y físicos se cruzan y afectan. ¿Por qué? Porque en el registro, la mayoría de las veces el criterio es, yo no te escribo nada que vaya a más en superficie.
Pero si hay un elemento que se tenga que hacer valer de estos errores materiales, podría intentarse y corregirse. Pero lo que está haciendo Ale es dejando una huella de la posesión de las personas, que sí esa sí es competencia del catastro. Y en el caso del registro, sí la propiedad. Entonces, Ale de algún modo está dejando un registro de posesión que a la postre la persona podrá regularizar. Y en el registro, pues va la propiedad con sus 150 metros perfectos y que luego la persona que ya quedó registrada con esos 20 de posesión lo regularice. Pero va dejando un rastro que va a ser útil al ciudadano. Sí, Y ojo, eso que hoy en el registro no se puede incrementar, ¿no? Y que ha sido un dolor de cabeza, bueno, pues antes era más, porque antes los predios crecían de 100 metros a 1000, a 10,000, o sea, antes podían Caminaban. crecer, sí, sí, caminaban, se volteaban, si ya ocupé ahora, ocupo el de enfrente, tengo un tema reciente en donde terminaron de vender en un lado, pero como les sobraba superficie porque pues las calles, las entradas no las descontaron, pues lo caminaron y lo pusieron en otro lado, ¿no? Entonces, pero claro, ahí con todo este tracto sucesivo registral, gráfico, bueno, descubrimos cosas, maravillosas. Yo creo que ha sido un muy encanto. satisfactorio. Ha sido lo máximo tener a Sandra, haciendo este match. Creo que es, o sea, no tengo palabras, no es buena, es lo que le sigue, ¿no? Entonces, a mí me encanta, creo que logramos un avance muy fuerte, significativo en el estado y ahora trato de mini replicarlo en el municipio gracias al conocimiento de Sandra. Pues ya para ir cerrando, me gustaría que me dijeran si es que ustedes podrían diseñar una ley de catastro y suelo ideal para el municipio de Puebla. ¿Cuáles serían 3 artículos o principios fundamentales que incluiría para Yo las dos? antes de que conteste Sandra con la pregunta, te diría, sí podríamos, la haríamos muy buena, no la ideal. La ideal no existe, pero se tendrá que ir modificando en el camino con todas las experiencias. Adelante, Sandy. Fíjense que yo ya no nada más me limitaría a la parte del catastro. Yo iría más, ¿no? Entonces, pues si en este instante la Ley General de Registros Públicos y Catastros no sale, pues entonces busquemos, porque al final el mandato constitucional es armonizar y homologar estas dos funciones. Entonces yo de entrada no me iría solamente por la función catastral, yo hablaría de las dos. Yo introduciría ya un poco lo que serían los principios gráficos registrales. Yo hablaría del grado de concordancia físico y jurídico para de algún modo impulsar que los municipios que funcionan de manera autónoma vayan enfocando sus esfuerzos a que coincida con la parte registral, ¿no? Y yo, como, pues ahora sí que me choca este elemento persecutor, pero es necesario porque ya es muy, eh, el Estado o el municipio ya no tiene los recursos para salir por sí mismo. Entonces sí se requiere de los profesionales del territorio, llámenlo evaluadores, llámenlo topógrafos. Entonces es necesario tener un marco jurídico un poquito más sólido para que estos profesionales que sumen a la tarea catastral en principio lo hagan de la manera más adecuada, apegada al derecho. Y otra cosa que haría, además de sí o sí ya la vinculación registral y catastral, un poquito como lo tiene la ley hipotecaria española, que recientemente su reforma cumplió hace como 10 años, donde ya se habla de vinculación registral y catastral. Metería un apartado muy específico de vinculación registral y catastral, metería el grado de concordancia y el grado de tolerancia de error en la medición, porque eso pega en superficies. Yo creo que esos 3 elementos, o 4, yo no supe cuántos fueron, sí los trataría de salvaguardar.
y sí o sí profesionalización del servicio público, por favor. Mucha gente muy valiosa se pierde en estos cambios de administración, mucha gente con mucho conocimiento y apasionados de los temas se van perdiendo de seguir sumando con su experiencia y su capacidad, ¿no? Entonces, sí o sí, servicio público en estas materias, ponla que no todo, pero sí los cargos en las tomas de decisiones o las personas que firman y que su firma tiene una afectación hacia la esfera del ciudadano. Ahí sí, servicio público de carrera. Excelente. Pues entonces, mi querida Ale, nada más me resta agradecerles. Y la última pregunta, lo prometo, la última. Es, por ejemplo, ahorita si pudieran hacer este pacto entre la parte legal y la parte técnica, como si fuera un proceso único, ¿cuál sería la primera promesa que le harían al ciudadano de a pie o al municipio? ¿Cómo se asegurarían de cumplir, a pesar de los cambios de administración, la certeza jurídica? Es para Eso las prometo. dos, ¿eh? Es para las dos. Pueden las dos contestar, pero va encaminada a nuestra queridísima directora. Yo creo que nuestra certeza jurídica está muy, eh, está en los archivos, está en la parte histórica. Tú puedes rehacer todo un folio registral Un registro o un catastral. inmueble o rastrear un inmueble en catastro con sus antecedentes. Entonces creo que eso es el corazón, ¿no? A mí siempre los archivos me han parecido lo más importante, ¿no? Y creo que es lo que tenemos que cuidar, tanto el acervo, el cuidado de ese acervo per se, como la digitalización de manera correcta y el poder hacer una búsqueda de esta digitalización también de la manera más fácil, más sencilla, para que el ciudadano de a pie pueda entrar y verificar, ¿no? Lo que tenga que verificar. Claro, Yo perfecto. creo que sumado a lo de Ale, creo que le dio justo al corazón el tema del tracto sucesivo, en este caso resguardado por los archivos, es súper valioso en ambas aristas, tanto el registro como el catastro. Pero otra cosa que es muy necesaria es una reingeniería de procesos más amigable con el ciudadano, una suma de herramientas digitales. O sea, perdón, pero hay muchas cosas que se podrían hacer vía remota. Una consulta vía remota de lo que tienen las bases de datos del registro eficientaría los espacios, eficientaría los costos del ciudadano. No es necesario que una persona acuda a la oficina registral que está a la mitad de la sierra para verificar un folio real electrónico. O sea, yo ¿Eliminaría corrupción? además, ¿no? Este, creo que el tema de la modernización en sí misma es un elemento que es un pilar en ambas funciones, pero sí creo indispensable, ya no podemos ver el tema inmobiliario solamente desde la arista del registro o desde la arista del catastro. Sí o sí tenemos que ver que estas aristas se encuentren y que coincidan. Y sumado al tema, insisto, de las herramientas digitales que tenemos que empezar a impulsar más y como ciudadanos exigirlas también, ¿no? Porque eso implica, pues, transparencia y ahí sí pegas en la certeza jurídica. En la medida que todos podamos ver exactamente lo mismo, ahí es donde realmente se da la publicidad frente a terceros, que es una de las funciones principales, evidentemente, del registro público de la propiedad. No, hombre, ya vieron, esto es imperdible, caray. Y tenemos que hacer otro programa, porque nos quedamos chicas. Pero ya no les puedo robar más tiempo, chicas. De veras, son lo máximo.
lo digo de corazón y lo saben. Y ojalá y este tema que es fundamental para el país se logre fortalecer, y con estas pláticas yo creo que por lo menos les van a dar un poquito de una ventana más abierta y ver el sol a alguna que otra persona por ahí. Pues estamos entonces en contacto y seguimos, como siempre, tratando de apoyar a todos los que se puedan. Un abrazo muy grande, querida Ale, algunas palabras finales, querida Sandy, otras palabras finales, por favor. No, hombre, muchísimas gracias, Sofi, por esta iniciativa que fue padrísima y que además Sandra y yo la teníamos pendientes de hace varios años ya. Este, espero que no sea la última. Hay que allegarnos del conocimiento de mucha gente que puede impactar en estos temas, en la certeza jurídica del patrimonio de los ciudadanos, ¿no? Y muchas gracias y es un honor estar con ustedes. Muchas gracias, Sandy. Pues yo igual agradecerte el espacio, la ocasión que Ale y yo 1000 veces hemos pospuesto, pero que pues esto se vuelve muchas veces nuestras conversaciones diarias. Pero además de agradecerles a ambas por el espacio, por la oportunidad, por este momento que compartimos, quiero cerrar con una invitación para mis compañeros abogados y sobre todo para los jóvenes, pero también para mis catastreros que también viven en mi corazón. Rompamos esa barrera que existe entre el elemento técnico y el elemento jurídico, y tenemos que hacer entender que esta materia es multidisciplinaria, y el registro y el catastro debe de ser dar, y es nuestra responsabilidad desde la trinchera que estemos, como servidores públicos, como usuarios, como ciudadanos, tenemos que sumar. Y si algo está pasando que no me gusta como usuario, como ciudadano, peleémoslo, o sea, litiguémoslo, obliguemos a tomar criterios diferentes a las autoridades. Y tenemos que empezar a mejorar este tema de ordenamiento territorial, y sí creo que descansa en este instante en los jóvenes y en perderle el tema a esta materia del territorio que es multidisciplinaria. Pues yo les agradezco mucho, en verdad, y muchas gracias. Les mando un beso y un abrazo.